El codo es una articulación bisagra. Es una articulación relativamente estable con soporte óseo firme. Está compuesto por tres articulaciones. Articulación húmero-cubital, articulación húmero-radial y articulación radiocubital. El ángulo normal de carga mide aproximadamente 5 grados en el hombre y entre 10 y 15 grados en la mujer. Es anormal si el antebrazo queda desviado hacia afuera más de los 5 y 15 grados normales señalados. Esta angulación aumenta puede ser causada por una lesión epifisaria secundaria a la fractura del epicóndilo y puede causar una parálisis nerviosa retardada, que se manifiesta en la distribución del nervio cubital a nivel de la mano. Disminución del ángulo de carga. A menudo es resultado de traumatismo, como fractura subcondilia en el niño, el cual el extremo distal del húmero queda sujeto a mala unión o retraso del crecimiento de la placa epifisaria. Puede ser de naturaleza local o de naturaleza difusa. La tumefacción localizada ocurre más a menudo como una saliente o una masa específica pequeña bajo la piel, como la bolsa del olecrano tumefacta, caso en el cual la tumefacción queda confinada a la zona limitada por la bolsa. Colóquese a un lado del enfermo y sostenga la superficie anterolateral del brazo de este con una mano. Con la otra mano alrededor del bíceps efectúe abducción y extensión del brazo, más aún, hasta que el olecrano se vuelva visible con claridad. Haga que el enfermo efectúe flexión de codo a 90 grados aproximadamente. La epitróclea está localizada en el lado medial del extremo distal del húmero. Es bastante grande y subcutánea, y sus contornos óseos sobresalen de manera perceptible en relación con los otros tejidos circundantes. Mueva su mano hacia arriba en línea recta a partir de la epitróclea y palpe esta saliente ósea pequeña, aunque cubierta por el origen denso de los músculos flexores de la muñeca y no perceptible. El olecrano es la gran saliente ósea que está en el extremo superior del cúbito. Tiene forma cónica y una punta relativamente aguda, que está cubierta por la piel laxa y desplazable que permite la flexión externa del codo. La flexión mueve al olecrano sacando de la profundidad de su fosa y lo deja en condiciones de ser palpado. El olecrano está cubierto en realidad por la bolsa del mismo nombre, el tendón del tríceps y la aponeurosis de este músculo. Sostenga el brazo del enfermo en abducción y palpe desde el olecrano hacia abajo, por el borde cubital posterior subcutáneo que corre en línea relativa recta hacia la apófisis estiloides cubital, a nivel de la muñeca. Se encuentra en el extremo distal de la parte posterior del húmero. Recibe el olecrano durante la extensión del codo. Está llena con grasa y cubierta con una porción del tríceps con su aponeurosis y es difícil su palpación precisa. La extensión parcial del codo produce relajación del músculo tríceps y lleva su inserción y su origen más cerca entre sí, con exposición de una parte de la fosa a la palpación. Si el codo está demasiado extendido, sin embargo, el olecrano llenará la fosa y hará imposible la palpación. Localizado en posición lateral con relación al olecrano. Este es más prominente pero un poco más pequeño y menos definido que la epitróclea. Esta es mejor definida y más larga, y se extiende casi hasta la tuberosidad deltoidea. A partir del epicóndilo, palpe la línea supraepicondilia y a continuación vuelva hacia el primero. Con el brazo del enfermo en abducción, pídale que conserve el codo en flexión. Para que usted se oriente, localice de nuevo el epicóndilo y mueva sus dedos 2.5 centímetros aproximadamente en sentido distal hasta que encuentre una depresión visible en la piel, justamente medial y posterior en relación con el grupo muscular extensor de la muñeca. La cabeza del radio se encuentra en la profundidad de esta depresión y es palpable a través de la masa muscular gruesa de los extensores de la muñeca. Está situado en el surco escotadura, que se encuentra entre la epitróclea y el olecrano, y puede ser palpado conforme se hace girar con suavidad bajo los dedos índice y medio. Da la impresión de ser blando, redondo y tubular. Sigue su trayectoria hacia arriba del brazo hasta donde puede llegar y vuelve al surco a nivel de la epitróclea. El nervio debe ser palpado con suavidad,
De lo contrario, el paciente experimentará pinchazos proyectados hacia el antebrazo y por la distribución cubital de la mano. Este grupo está compuesto por 4 músculos: pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Estos 4 músculos se originan en la epitróclea como tendones común y a continuación se separan y siguen su trayectoria individuales por el antebrazo. Extiende los dedos hacia abajo por el antebrazo, recordando que el dedo pulgar equivale al pronador redondo, el dedo índice al palmar mayor y el dedo medio al palmar menor, y el dedo anular el cubital anterior. La bolsa del olecrano cubre el olecrano y no se puede palpar, sin embargo puede palparse la región en la que se encuentra. Si la bolsa está inflamada, bursitis o engrosada, la región se sentirá hinchada y gruesa. El músculo tríceps tiene 3 cabezas, larga, lateral y media. La cabeza larga cruza la articulación glenohumeral del húmero y del codo y hace que el tríceps sea un músculo de 2 articulaciones. Para facilitar la palpación, haga que el enfermo se incline sobre una mesa o un escritorio, como si soportara su peso sobre un bastón o una muleta. La cabeza larga del tríceps es subcutánea y se encuentra en la porción posteromedial del brazo. Se palpa siguiendo su curso por el brazo hasta su origen y a continuación de regreso hacia abajo, hasta el punto que forme un vientre muscular común con la cabeza lateral. La cabeza lateral se encuentra en la superficie posterolateral del brazo y puede ser palpada de la misma manera que la cabeza larga. La cabeza medial o profunda se encuentra en la profundidad bajo la cabeza larga, pero es palpable de manera definida en la superficie medial del extremo distal del húmero, punto en el que se hunde por debajo de la cabeza larga. Se originan en el epicóndilo y en la línea supracondilia y se denominan a menudo acoginamiento móvil triple. Este grupo está compuesto por 3 músculos: supinador largo, primer radial externo y segundo radial externo. Este músculo se origina en el reborde supracondilio del húmero. Para hacerlo más prominente, pida al enfermo que empuñe la mano y colóquele la muñeca en posición neutra, bajo el borde de una mesa, y a continuación levántele el brazo contra el peso de la misma. Pálpelo desde su origen hasta su inserción en la apófisis esteloides del radio. Para hacer que sobresalgan estos músculos, pida al enfermo que empuñe la mano al tiempo que ofrece usted resistencia contra el dorso de la misma. La extensión de la muñeca aumenta el contorno de estos 2 músculos a nivel de la misma, en posición justamente proximal de los metacarpianos, segundo y tercero. Palpe los músculos en sentido proximal, moviéndose hacia arriba del antebrazo hasta el epicóndilo. Es un espacio triangular, limitado en sentido lateral por el supinador largo y en sentido medial por el pronador redondo. La base de la fosa es definida por una línea imaginaria que se traza entre epicóndilo y epitróclea. Desde el borde lateral hasta el borde medial, los elementos que pasan por la fosa cubital son tendón del bíceps, arteria humeral, nervio mediano y nervio musculocutáneo. El enfermo pone en puño cerrado en supinación bajo el borde de una mesa y trate de levantarla. El tendón, elemento largo y tenso, sobresaldrá a continuación en posición medial del músculo supinador largo. Explore primero el vientre muscular largo del bíceps. El pulso de la arteria humeral se puede percibir de la manera directa en posición medial en relación con el tendón del bíceps. El nervio mediano es un elemento tubular redondo que se encuentra directamente medial en relación con la arteria humeral. En su trayectoria deja el codo en sentido distal y perfora el músculo pronador redondo para entrar en el antebrazo y en su camino hacia la mano. Este nervio se encuentra en el lado lateral del tendón del bíceps y proporciona sensibilidad al antebrazo. El nervio no es palpable, pero para los propósitos de la exploración se encuentra en la profundidad bajo el supinador largo, aproximadamente 2.5 a 5 centímetros por encima de la articulación del codo. El enfermo debe estar de pie o sentado durante la exploración del codo, lo que depende de su comodidad. Flexores primarios: braquial anterior, nervio musculocutáneo C5 y C6. Bíceps: cuando el antebrazo está en supinación, nervio musculocutáneo C5 y C6. Flexores secundarios: supinador largo y supinador corto. Colóquese frente al enfermo y sostenga y estabilice el brazo del mismo con su mano ahuecada alrededor de la porción posterior del codo, justamente proximal en relación con la propia articulación. Coloque la otra mano en la superficie palmar del antebrazo del enfermo y envuelva sus dedos en la porción distal de esta parte.
Pida al enfermo que haga flexión lenta con el antebrazo y al tiempo que la flexión se aproxime a 45 grados, empiece a aplicar resistencia. Una vez establecida la resistencia máxima que puede superar al enfermo, someta a prueba el codo opuesto de la misma manera para contar con una base de comprobación. Anote el poder muscular según el cuadro de degradación muscular. Extensor primario, tríceps, nervio radial, C7. Extensor secundario, anconio. Quédese enfrente del enfermo y conserve las mismas posiciones de las manos que en la prueba de la flexión. Pida al enfermo que extienda el brazo con lentitud desde la posición de flexión. Antes que el enfermo llegue a la posición de 90 grados aproximadamente, aumente la resistencia hasta que pueda saber la resistencia máxima que puede superar el enfermo. La presión de la resistencia debe ser constante y firme, ya que la resistencia empujante o por sacudidas es probablemente que resulte una evaluación imprecisa. Supinadores primarios, bíceps, nervio musculocutáneo C5 y C6, supinador corto, nervio radial C6, supinador secundario, supinador largo. Permanezca enfrente del enfermo y estabilice y sostenga con la mano del codo de esta a un lado del cuerpo. Este apoyo impedirá la sustitución de la supinación del antebrazo por aducción y rotación externa del hombro. Coloque la eminencia tenar de su mano resistente sobre la superficie distal del radio del enfermo, en el extremo distal, y envuelva sus dedos en dirección medial alrededor del cúbito. Instruye al enfermo para que inicie la supinación desde la pronación y conforme muestre el antebrazo hacia la supinación, aumente de manera gradual la presión de resistencia contra el radio del enfermo hasta que se percate de la resistencia máxima que puede superar. Pronador redondo, nervio mediano C6, pronador cuadrado, rama interósea anterior del nervio mediano. Pronador secundario, palmar mayor. Póngase frente al enfermo y siga estabilizando el codo en posición justamente proximal a la articulación, para impedir la sustitución de la pronación pura del antebrazo por abducción y rotación interna del hombro. Ajuste su mano resistente de modo que la eminencia tenar de la misma haga presión contra la superficie palmar a nivel del extremo distal del radio. Envuelva sus dedos alrededor del borde posterior del cúbito. Este ajuste requiere solo que envuelva usted su mano resistente desde la superficie dorsal hacia la superficie palmar de la muñeca. Solicita al enfermo que inicie la pronación del antebrazo desde la posición de supinación. Conforme este mueva el antebrazo hacia la pronación, aumente su presión de la resistencia contra el radio hasta que verifique la resistencia máxima que puede superar el enfermo. Cada uno es un reflejo tendinoso profundo, reflejo de neurona motora inferior, transmitido hacia médula hasta llegar a la célula del asa anterior, y que vuelve hacia el músculo por los nervios periféricos. Para someter a prueba el reflejo, coloque el brazo del enfermo de modo que repose sobre el antebrazo de usted. Coloque el pulgar de la mano que soporta el brazo del paciente bajo el lado medial del codo, sobre el tendón del bíceps y la fosa cubital. Si el enfermo flexiona lentamente el codo, se percibirá el tendón que sobresale bajo el pulgar. Haga que el paciente repose el brazo sobre el antebrazo de usted y deje que relaje por completo. Cuando el brazo del paciente se encuentre en relajación total, golpee con la uña del dedo pulgar de usted con el extremo angosto del martillo de reflejos. El bíceps debe de dar una sacudida ligera. Se podrá ver o sentir el movimiento. Si hay una reacción ligera, se considera normal el nivel neurológico C5 en su inervación del músculo bíceps. Si después de varios minutos para despertar el reflejo no hay reacción perceptible, será probable la lesión del nivel neurológico es en cualquier sitio, desde la raíz de C5 hasta la inervación del músculo. La reacción excesiva puede ser resultado de una lesión neurona motora superior, como ataque cardiovascular, un accidente vascular cerebral. Para someter a prueba del reflejo, sostenga el brazo del enfermo de la misma manera que lo hizo para desencadenar el reflejo bicipital. Con el borde ancho del martillo de reflejos, dé un golpecito en el tendón del supinador largo, a nivel del extremo distal del radio para desencadenar una sacudida radial. A continuación, someta a prueba del otro brazo y compare. Conserve el brazo del enfermo con la misma posición usada para las dos pruebas previas.
Pídale que relaje el brazo por completo. Cuando se esté seguro de que ha sido relajado, golpee el tendón del mismo en el sitio en el cual cruza la fosa del olecrano con el borde más estrecho del martillo de reflejos. Se verá o sentirá el reflejo como sacudida ligera en el antebrazo con el que se sostiene la extremidad sometida a prueba. La sensibilidad de la región de la articulación del codo es controlada por 4 niveles distintos de inervación. El 1 es C5, superficie lateral del brazo, ramas sensitivas del nervio axilar. El 2 es C6, parte lateral del antebrazo, ramas sensitivas del nervio musculocutáneo. El 3 es C8, parte medial del antebrazo, nervio braquial cutáneo interno. Y el cuarto es D1, parte medial del brazo, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Valorar la estabilidad de los ligamentos colaterales medial y lateral del codo. Coloque la superficie posterior del codo del enfermo en una de sus manos ahuecadas y sostenga la muñeca de este con la otra. Su mano colocada en el codo actuará como punto de apoyo sobre el que la otra mano forzará el antebrazo durante la prueba. Pídale primero al enfermo que haga flexión con el codo durante unos cuantos grados, conforme su fuerza del antebrazo de este en sentido lateral, con la que aplicará tensión valga sobre el lado medial de la articulación. Observe si hay algún vacío en el lado medial bajo su mano. A continuación, invierta la dirección y empuja el antebrazo en sentido medial, de modo que produzca tensión vara en el lado lateral del codo. De nuevo, busque cualquier vacío en el lado lateral. Su mano en posición a nivel del codo actúa no solo como estabilizadora y como punto de apoyo, sino también como medio para palpar el ligamento colateral durante la prueba. Es una prueba que tiene como objeto despertar sensibilidad de los neuromas que hay en los nervios. Si hay un neuroma en el nervio cubital, el golpeo de la región del mismo en el surco que está entre el olecrano y epitróclea hará que se produzca una tensión de hormigueo hacia el antebrazo por la distribución cubital de la mano. Esta prueba tiene por objeto producir el dolor del codo de tenista. Estabiliza el antebrazo del enfermo y puede que empuñe y extienda la muñeca. Cuando la haya hecho, aplica presión con su otra mano en el dorso del puño del enfermo, como con el objeto de forzar a la muñeca de esta hacia la flexión. Si el enfermo tiene codo de tenista, experimentará un dolor intenso y súbito en el sitio del origen común de los extensores de la muñeca y el epicóndilo.